amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Ver lo que Dios ve. Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 26, dice la Escritura en esta mañana. Lucas 24, del 13 al 26. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esto ocurre cuando Jesús murió. Fue llevado a la tumba, sellaron la tumba. María fue el primer día de la semana a la tumba, ¿se acuerdan? María Magdalena va a la tumba, encuentra la tumba abierta, removida la piedra, se acerca, no estaba allí, se le aparecen dos ángeles y ¿qué le dicen? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y vayan y díganle a los discípulos, ¿no? Y María Magdalena ahí lo ve al Señor y pensaba que era el que cuidaba el cementerio, ¿no? Las tumbas. Y él le dijo, ¿dónde metiste a mi Señor? Y él se da vuelta y le dice María. Y cuando le dice María, ella escuchó la voz del Señor y conoció que era el Señor. Y ahí fue y estuvo, ¿no? Y todo esto. Ese mismo día, dos de ellos dicen que iban dos de los discípulos del Señor, dos de aquellos que habían caminado 3 años con el Señor, que lo habían visto hacer milagros al Señor, que lo habían visto solucionar problemas al Señor, lo habían escuchado al Señor enseñar, habían visto y escuchado al Señor. Y estos dos caminaban camino a Emaús, porque dijo el Señor, vayan a Galilea, yo me voy a mostrar a ustedes allá. Así que los dos iban de camino. Dice, aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son 11 kilómetros, para que usted entienda. O sea que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínese, me imagino que irían diciendo, che, viste que, y al final nosotros lo vimos, pero viste que lo crucificaron, y al final nosotros lo teníamos como el Mesías, y no, y ahora se murió, y ahora está enterrado, y dijo que al tercer día, pero hoy el tercer día, y no pasó nada, ¿no? Me imagino que iban charlando esas cosas, la Biblia no lo dice, por eso lo podemos pensar. Sucedió que mientras hablaban y discutían, cuando no peleaban, discutían. Uno decía, sí, pero mirá que dijo, no, pero me parece que no, pero puede ser que... Se entiende, ¿no? Porque a veces tomamos como discusión pelea. Discutir no significa pelear. Cada uno daba su opinión ahí. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? No era un espíritu, no era un ángel. Era Jesús. Dígale al que tiene a su lado, era Jesús. Y caminaba con ellos. Iba al lado de ellos, ¿no? O sea, se puso ahí al lado de la caminata. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Déjalo allí. Ahora, dice la Escritura, o sea, escribe Lucas, que sus ojos estaban vedados, o sea, no tenían como un velo, y que no lo conocieron. Pero, ¿qué era? ¿Por qué no lo conocieron? Como digo siempre, yo no encontraba una respuesta a esto, pero la respuesta es simple. Es que la última imagen que tenían de Jesús, ¿cuál era? Los discípulos lo vieron todo destrozado, la cara
Vieron que la película esta de Mel Gibson muestra, ¿no? Cómo le pegaban y cómo lo maltrataron y cómo le golpearon. Imagínense cómo estaba todo ese rostro, ¿no? Lleno de sangre. O sea que esa era la imagen que ellos tenían. La última imagen que reveló su mente fue alguien destrozado. Y ahora se le pone al lado uno con el rostro normal. Con el rostro bien, como así, ¿no? Y me imagino que como tenían esas capuchas, a ver, ponete la capucha, es como estas capuchas que tiene la pastora, se ponían esas capuchas, ¿no? Para andar, seguramente que no. Así que caminaba al lado de ellos, ¿no? ¿Quién era el que caminaba al lado de estos dos? ¿Lo puede decir más fuerte y convencido? Ahí está. Muy bien. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. La idea era que no lo conocieron, ¿no? Vamos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están? ¿Cómo estaban? Mírelo al que tiene a su lado. ¿Por qué está triste? Fíjese que Jesús se acerca y le dice, muchachos, ¿qué es esto que están hablando? ¿Por qué están así tristes? ¿Cuánto de ustedes habló con alguien y se puso triste? Porque habló con esa persona y algunos viste que a veces hablamos con alguien y nos entristecemos y decimos, ¿por qué estoy triste? Es que la charla que tuvimos no era una charla amena. Así que estaban tristes. Dale. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Sos vos el único? ¿No leíste en el New York Jerusalén? En el New York Jerusalén, en el litoral del Jerusalén, lo que pasó. Vamos. Entonces él le dijo, ¿qué cosa pasaron? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, ¿no? Era poderoso. Pero ¿cómo lo llaman? Profeta, no Mesías. Vamos. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, nosotros creíamos que este era el que iba a redimir a Israel, que nos iba a salvar, nos iba a liberar, pensábamos que era el Mesías. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿Cuántos años le dijo el Señor a los discípulos que iba a morir, que tenía que morir, que al tercer día iba a resucitar? ¿Cuántas veces le explicó? Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Insensato y tardos de corazón. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Una de las cosas que muchas veces nosotros no podemos llegar a entender, que en medio de una lucha, de un problema y de una dificultad, el Señor está al lado nuestro. Nos cuesta creer. Por eso que a veces somos insensatos y tardos de corazón para creer que Él puede solucionar nuestros problemas. Pero una de las cosas que nos acontece muchas veces, ¿no? El pasar luchas, pruebas, muchas veces no nos permiten ver lo que Dios está viendo. Cuando pasamos luchas, dificultades, necesidades, no nos permite ver esas luchas. Ahora digo yo, ¿por qué no nos permiten ver esas luchas a Dios o al Señor? ¿Por qué no nos permiten ver? Porque nos centramos en eso y no centramos nuestro corazón en obedecer a Dios, en decir, tengo un problema, Señor, necesito que me ayudes, necesito que me saque de este problema. Pero una vez que Dios te saca de ese problema, es necesario escuchar la voz de Dios que nos dice, vete en paz, pero no peques más. O sea, no lo vuelvas a hacer. Y hay veces que usted y yo somos de esas personas, ¿no? Que una vez, otra vez, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y volvemos, ¿no? Lo dije de esa manera para que se ría, porque hay algunos que me vieron. Están así, miren. Algún día vamos a poner la cámara para allá y lo vamos a mostrar todo, ¿no? Están así tú. Asustados. El pasar por luchas y pruebas muchas veces no nos permiten ver lo que Dios está viendo. Pero cada lucha y cada prueba nos capacita para que podamos ser testimonio a la gente. Mire, yo cuando alguien viene y me dice, estoy enfermo, bueno, yo puedo contarle mi testimonio y de dónde Dios me sacó y cómo Dios nos sacó y toda esta historia. Entonces, aquello que yo pasé, esa prueba, esa lucha, ahora me sirve para aconsejar a otro a que se anime a creer en Dios como yo creí, y de esa manera va a obtener lo que obtuve yo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios atiende a todos y no le importan los nombres, no le importa la nacionalidad, ¿no? Entonces, de una u otra manera, tenemos que aprender que cada lucha, cada dificultad, no nos tienen que amargar, nos tienen que enseñar algo, porque si esa lucha y ese problema, encima de que es un problema, es una lucha, nos amarga, nos entristece, ¿qué ganamos? Y pasaste y saliste de esa lucha y saliste de esa prueba y no aprendiste nada. Ahí es donde uno es un insensato y un tardo de corazón. Lo tengo. Pasar luchas es una cosa. ¿Qué hago con la lucha? O me amargo o aprendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando me amargo, paso la lucha, amargado, y termino. Por eso dice la Escritura claramente que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para soportar en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Hay gente que pasa problemas, dificultades y qué sé yo, y no termina firme. Amargado, desalentado, no me gustó, y no aprendiste, y volviste a caer en el mismo pozo. Y aquellos que caen siempre en el mismo pozo, el orgullo no le permite ser corregido. ¿Sabía esto? Hay personas que no le gusta que lo corrijan y eso es el orgullo. Y el orgullo dice que está condenado, ¿no? Porque Dios no quiere ver orgulloso, porque un orgulloso no permite la corrección. Yo me acuerdo de mi papá tenía 44 años, 44 años tenía nada más, y yo lo escuchaba decir, no me van a venir a enseñar a mí a esta edad, 44 años tenía.
Yo este año voy a cumplir 45, que sirvo al Señor. Y cada día digo, Señor, qué lindo es aprender. Me gusta cuando me corrigen. Porque el que me corrige se interesó por mí. Y digo, bueno, a alguien le interesé. Y eso es valioso. ¿Lo tengo acá? Ahora, ¿por qué se le aparece primero a María? Porque todo este relato viene de que primero se le aparece a María Magdalena, ahí en el cementerio, digámoslo a nuestro dicho, en el cementerio, ¿no? Y María creía que era el hortelano y le dijo, ¿dónde pusiste a mi Señor? Y qué sé yo, y cuando se da vuelta y le dice María, cuando ella escuchó María, lo conoció. Claro, ella pensaba que era el hortelano, porque ella también tenía, acuérdese que ella estaba abajo de la cruz junto con la madre de Jesús, María, cuando lo bajaron, imagínese cómo estaba el rostro, ¿no? Del sufrimiento y todo lo que pasó ahí, ¿no? Y ella tenía ese rostro. Ahora veo una persona ahí, 3 días después, una persona que no... ¿Quién es este? ¿No? Pero cuando ella escuchó, presta atención a esto, cuando ella escuchó la voz del Señor, y acuérdese que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra. Ella escuchó la voz del Señor, dijo, Maestro. Y ahí es donde se abrazó a los pies, ¿no? Del Señor y le dijo, bueno, usted sabe todo. Declararon ellos, se lo declararon a Jesús. Ahora, note algo, ¿por qué se le aparece primero Jesús a María? ¿Sabe por qué? Porque María era leal con el Señor. Y si usted quiere aprender a caminar con el Señor, uno tiene que ser leal con Dios. Porque si vos no sos leal no es ser fiel, ¿no? Uno puede ser fiel al trabajo, por ejemplo, uno es fiel porque va, pero por conveniencia. Y Dios no quiere que lo sigamos a Él por conveniencia. ¿Me das algo? Entonces te sigo. ¿Me das algo? Voy a hacerte leal. No. El leal, aunque no reciba nada, siempre va a estar. Y María Magdalena era leal. Era una mujer leal. Acuérdese que ella vino y antes cuando estaban comiendo en una casa, ella vino, rompió un frasco de alabastro, se lo tiró en la cabeza, lloró, le lavó los pies con las lágrimas y se lo secó con el cabello. Era leal. Estaba ahí abajo de la cruz mientras él estaba muriendo. ¿Y dónde estaban los discípulos? Escondidos. ¿Entiende esto, no? En vez de estar ahí al pie de la cruz, si hubieran estado al pie de la cruz, las cosas a lo mejor cambiaban, ¿no? Por eso digo que cuando una persona es leal a Dios, Dios siempre va a cumplir. Porque una persona que es leal a Dios es leal en todo lugar. No estoy por conveniencia, no estoy porque me dan algo. Hay personas que, como digo yo, vienen a la iglesia para que le vaya bien en la vida. No venga a la iglesia, venga a buscar al Señor, venga a encontrarse con Él, venga a agradecerle a Él, las cosas van a cambiar. ¿Me sigue? ¿Lo tengo? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué se le aparece primero a María? Porque era leal. Ahora, note algo. María vio al hortelano, no lo conoció a Jesús, pero oyó, preste atención, oyó y lo conoció. Ahora, Jesús se pone al lado de estos dos discípulos, camina con ellos, lo ven, lo oyen, pero no lo conocen, ni conocen su voz. María conoció su voz.
Estos dos no conocieron la voz del Señor. Hasta que no entraron a la casa, porque dice que después entraron a la casa, él partió el pan, le dio, como hicimos nosotros hoy, que compartimos la cena, ¿no? Partió, y entonces dijo, y decían, ¿será el Señor? ¿No? Y de golpe el Señor desapareció, se fue, se mostró, pero no lo conocieron. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas. Empresa Salvación, 20 años acercando familias a Jesús. Elaboramos de pescado, jamón y queso, carne dulce y salada, fritas, al horno y crudas. Haga su pedido de lunes a jueves para entregar el día viernes en zona centro de la ciudad y de lunes a viernes para entregar el día sábado en zona norte. No solo recibirás las empanadas, sino que también oramos por su vida y por su familia. Empresa Salvación, las empanadas que te acercan a Jesús. Por eso muchas veces digo, estamos en medio de un problema y no conocemos que el Señor nos está hablando. Y a veces ni lo vemos a Él. Menos, si no oímos su voz y lo conocemos, menos lo vamos a ver a Él y conocerlo. ¿Me sigue? Entonces yo decía el miércoles o el viernes, ayer, no me acuerdo, de qué importancia es venir a la iglesia para escuchar palabra del Señor y aprender la palabra del Señor. Porque a veces escuchamos un mensaje y decimos, no, pero este mensaje no es para mí. Siempre que escuches un mensaje, dígale al que tiene a su lado, siempre que escuches un mensaje, dígale por favor, dígale, siempre que escuches un mensaje, siempre es para vos. Si estás acá es para vos. A lo mejor no estás pasando ahora por ese problema, pero en un momento lo vas a pasar y si te acordás de la palabra que Dios te habló, va a venir esa palabra te va a impulsar, esa palabra te va a animar a creer y por esa palabra vas a ver el milagro del Señor. ¿Lo tengo acá? Dígame amén, por favor. Entonces, 2 discípulos, 3 años caminando con Él, viéndole hacer milagros, oyéndolo predicar y enseñar, y ahora no lo conocían. Por eso digo que hay cosas que a veces Dios está viendo y nosotros no lo estamos viendo. Porque estamos metidos en el problema. Y lo único que vemos es el problema. Nos acostamos con el problema, nos levantamos con el problema, hablamos el problema, compartimos el problema y ese es el problema en tu vida. Cuando Dios te ha llamado a enfocarte en Él, cuando Dios te ha llamado a que camines con Él, cuando Dios te ha llamado a que oigas su voz para que tu fe crezca cada día. Ver lo que Dios ve. Yo recuerdo, creo que lo conté alguna vez, cuando comenzamos esta obra allí en Castañaduy, sentados nosotros, ustedes dos sí conocieron Castañaduy. ¿Vieron la escalera esa que estaba atrás en el patio? Había una escalera que subía al primer piso, ahí estaban las habitaciones, pero uno podía subir por adentro de la casa o por afuera, se pasaba a un hall allá arriba. Una casa hermosa, linda. Nada más que estaba esa casa cuando fuimos a habitarla,
No tenía vidrio, ¿te acordás? ¿Vos te acordás? No tenía vidrio las ventanas, las persianas, me acuerdo que vino mi suegro y me ayudó, la arregló. Teníamos 4 habitaciones, solamente podíamos utilizar 2 o 1,5, para así decirlo, porque las otras 2 eran inhabitables, llovía y se caía agua del techo, ¿no? Había estado 7 años usada por el hijo del dueño y 2 años abandonada la casa, así que tuvimos 21 días con una hidrolavadora de arriba a abajo lavando, 21 días, hermano. Cuando terminó los 21 días, ahí apareció Hilda con un montón de otros, ¿no? Ese domingo vinieron a ver que el culto, y nosotros estábamos orando con la familia Martínez y la familia Costa en el patio dándole gracias al Señor, y aparecieron, era un montón, ¿no es cierto, Hilda? Me acuerdo, hasta que uno apareció con la guitarra, me dijo, pastor, ¿puedo cantar? Sí, cantá. Y ¿cuándo empieza el culto? ¿Qué culto? Era un sábado, me acuerdo que era un sábado, tuvimos ahí la reunión, con 25 éramos esa primera reunión. Y tuvimos la primera reunión y dijo, ¿a qué hora es mañana el culto? No, mañana no tenemos, no hay nada, no vamos a hacer. La misma gente nos impulsó Dios utilizó todo esto, ¿no? Pero antes de todo esto, cuando nosotros lo estábamos limpiando y estábamos solo con la pastora, en ese momento no teníamos qué comer, hermano. Nada. Mara y Lemuel estaban Lemuel en Rosario con mi suegra y Mara en lo de los pastores Alfaro, porque no teníamos qué comer nosotros. Los chicos estaban allá. Y recuerdo que ese día se largó a llover. Estábamos tratando de acomodar la casa con la pastora, tratando de vivir en esa casa porque era, ¿no?, donde comenzó esta obra. Y nos sentamos en esa escalera y veíamos que llovía y se inundó todo, el garage, se inundó el patio y atrás había un galpón lleno de elementos de albañilería, había palomas por todos lados. Yo me acuerdo que había palomas, nos costó sacar las palomas, había nidos de palomas, nos costó sacar palomas. Una vez que las sacábamos, que limpiamos todo, que quedó todo, pintaron todo, hicieron la plataforma. Fue algo tremendo lo que hicieron los hermanos ahí, el trabajo que hicieron. Una hermana hizo unas cortinas y ¿qué le pone a las cortinas? Todas palomas. Nosotros habíamos rajado las palomas y nos mete cortina con paloma, ¿viste? No quería ver una paloma más. Pero esa tarde estábamos con la pastora allí y llorábamos, hermano, llorábamos. Y le decíamos, Señor, te hemos servido a donde nos mandaste a Capitán Bermúdez, estuvimos en Capitán Bermúdez, nos mandaste con los jóvenes, vivimos en Villa Cañas, fuimos a Villa Cañas, Señor, vivimos allá, nos mandaste a Rusia, fuimos a Rusia a vivir, Señor, y ahora nos trajiste acá, ¿para qué, Señor? Nos tenés acá, no tenemos ni qué comer, no tenemos dónde vivir, porque esto se llueve por todos lados, Señor. Se me inunda todo, ¿qué hago, Señor? Llorábamos. Pasó la lluvia, bajaron las aguas, terminamos, empezamos las reuniones, las teníamos al aire libre, ahí en el patio. Nos reuníamos porque el galpón estaba lleno de cosas, ¿no? Y recuerdo que así comenzamos la obra, con las sillas de los hermanos, porque ellos traían sus sillas. Acá la tiene a Hilda y que le puede testificar toda esto. Ya Daniela vino cuando ya teníamos sillas y todo, ¿no? Pero al principio no teníamos nada y ahí estábamos y empezamos y le dimos al Señor. Pasó, en ese momento teníamos el Fiat 600 picado hasta los vidrios, ¿no? Ya andábamos en el Fiat 600, no íbamos a Rosario, veníamos de Rosario. Y me acuerdo que después abrimos aquí y comenzamos a tener las reuniones aquí. Dios nos permitió tener un auto, primer auto, después del Fiat 600 tuvimos un auto. Y vivíamos en
cerca del Puente Negro, calle Derqui, cerca del Puente Negro. Y nos íbamos con la pastora, agarrábamos, ¿no? Por acá, sí, agarrábamos la cosa que llena ahí, ¿cómo es? Íbamos por aquí, por Peñalosa o Lopiplane, qué sé yo cómo es, ahí. Y una voz me dice, ¿estás viendo lo que estoy haciendo con ustedes? Me sonó raro, ¿no? Porque íbamos con la pastora, estábamos charlando y siento esa voz adentro mío que me dice, ¿estás viendo lo que estoy haciendo con ustedes? Entendí que era el Señor. Y dije, sí, Señor. Es como, viste, sí, estoy viendo. Y el Señor me hizo recordar aquel día que estábamos en esa escalera con la pastora, llorando por el problema que estábamos atravesando. Y Dios me dice, en esa oportunidad, vos no podías ver lo que estás viendo hoy, porque estabas metido en tu problema. Y en esta mañana el Señor te está diciendo a vos, no podés ver la salida a tu problema o lo que Dios va a hacer con vos, porque estás metido viendo tu problema. Y cuando vos ves tu problema y tu necesidad, dejá de poner los ojos en el Señor. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender en este tiempo, a poner nuestros ojos en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando usted pone sus ojos y comienza a ver lo que Dios va a hacer con su vida, las cosas van a comenzar a cambiar. Mire a alguien y dígale, deja de ver el problema y empezá a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Este es un tiempo de cambio. Este es un tiempo de decir, Señor, no te he visto al lado mío porque estaba metido en el problema. Dice la Escritura que Dios preparó cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, pero esto lo tiene preparado, ¿sabe para quién? Para los que le aman a Él, porque los que le aman a Él conocen su voz, escuchan su voz, sacan su vista del problema y ponen su vista en el autor y consumador de la fe. Es hora de creerle a Dios. Es hora de hablarle a la gente de este Dios grande y no de tu problema. Cuando usted le habla de problemas a la gente no va a poder creer en el Dios grande que vos tenés. Es hora de cambiar el vocabulario, mi hermano. Es hora de aprender a caminar con Jesús, a verlo a Jesús, a escucharlo a Jesús y a caminar día a día con el Señor. Entonces las cosas van a comenzar a cambiar en nuestra vida. Muchas veces el Señor está a nuestro lado y no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos tristes y estamos desalentados. Estos dos caminaban y estaban tristes y estaban desalentados y estaban hablando. ¿Qué era lo que estaban hablando? Problema. Viste que se murió, viste que no resucitó y nosotros pensábamos que este era el Mesías. Viste que ¿qué estaban hablando? No estaban hablando lo que el Señor le enseñó durante 3 años. Es hora de que empieces a hablar lo que se te ha enseñado todos estos años del Evangelio. Y las cosas van a comenzar a cambiar. Muchas veces no podés ver al Señor al lado tuyo, ni lo podés oír al Señor al lado tuyo, por causa de la tristeza y del dolor y de poner tus ojos en el problema. Cuando usted ponga sus ojos en el problema y en la necesidad, usted se va a entristecer, se va a deprimir, se va a angustiar y va a dejar de creer en Dios. Cuando a Lemuel, en el año 2013, estuvo usted conoce esto, usted ha orado por Lemuel mucho. Pero yo le dije al Señor,
Cuando yo lo vi a Lemuel en esa camilla, usted no lo vio, pero yo lo vi a mi hijo desnudo en una camilla, lleno de cables por todos lados y el respirador que le hacía el pupu. Verlo en ese estado a mi hijo, era mi hijo, hermano. Y el dolor y la tristeza me invadió, pero ¿sabe qué? Yo dije, Señor, solamente quiero una palabra. Una palabra tuya me va a bastar para saber cómo va a terminar las cosas. Y cuando esa mañana siguiente entré a verlo en terapia intensiva, lo primero que veo una imagen de algo, una persona ahí grande, enorme, y que lo tenía de la mano a Lemuel. Y yo dije, Señor, gracias, me basta. Yo sé que de aquí, con Lemuel vamos a salir caminando. Tengo la foto por allí y está la foto sobre que era flaco. Después de esos 11 días estaba peso angustia, pero sin embargo, una palabra del Señor transformó todas las cosas. Dígale al que tiene a su lado, es hora de que dejes de mirar el problema y comiences a obedecer a Dios. Filipenses 4, versículo 11 al versículo 13, Filipenses 4. Filipenses 4, 11 al 13, dice la Escritura, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted deja de oír la voz de su problema y empieza a oír la voz de su Dios y comienza a tener comunión con su Dios y a conocer esa voz que te dice, no estás solo, estoy con vos y yo di mi vida para que vos tengas una nueva vida. Cuando usted y yo aprendamos de cada error que hemos cometido y de cada pecado que hemos salido y escuchar la voz que el Señor nos dice, ve en paz y no peques más, y comencemos a obedecer a Dios, y cuando usted y yo aprendamos a contentarnos cuando tenemos problemas y cuando no tenemos problemas, cuando tenemos una lucha o cuando tenemos una victoria, tu estado anímico tiene que ser siempre el mismo, un estado que está confiando en aquel que lo llamó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Cuando usted aprenda en este tiempo a caminar con el Señor, a oír su voz, a conocer al Señor, a obedecer la voz del Señor, entonces serás enseñado y no vas a tener problema de pasar necesidad como para tener abundancia. Por eso, mis queridos, aprenda este principio. Que no tengas hoy no significa que mañana no vas a tener. Es donde vas a aplicar tu confianza, porque cuando vos aplicás tu confianza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, las cosas no van a terminar como el diablo quiere, sino con Cristo reinando para la gloria de su nombre. Lo que no ves hoy no significa que no lo vayas a ver mañana. ¿Cuántas veces te sentiste solo? No me levante la mano. ¿Cuántas veces dijiste, ni el pastor me atiende? Dígale al que tiene a su lado, ni te va a atender.
ni te va a atender. Dijo Raúl Ávila, paró de predicar en Venado Tuerto, yo fui a buscar una palabra cuando comenzamos aquí la obra Castañaduy, y el apóstol Raúl Ávila paró la predicación y me llamó, me conocía de Rosario, de antes de irnos a Rusia, todo esto. Y me llamó, y yo dije, ahí viene la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, Señor, me voy con esta palabra. Me pone la mano en el hombro y me dice, mira, tiraron todas tus tarjetas, te sacaron de sus agendas, se olvidaron de vos. Yo estaba esperando la bendición. ¿Viste cuando vos te quedás? Y siguió predicando, ¿viste? Me dejó pintado ahí a un montón de gente. Me dejó pintado ahí. ¿Viste como los perritos? Y pasó. Y pasó. Pero ahí conocí que aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tus amigos te dejaren, aunque tus parientes te dejaren, con todo te recogerá el Señor. En esa escalera no vemos lo que estamos viendo en este tiempo con la pastora. Hoy no estarás viendo la salida a tu problema, pero yo te aseguro que la salida está a un paso de que tú creas que verás la gloria del Señor. Él lo va a hacer, amén. Es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted aprende a ver lo que ve Dios, entonces estarás viviendo por fe y no por problema. Póngase de pie y dele su mejor aplauso al Rey. ¡Vamos! Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.